D'entre les munches obres que en sin dubies tenemos de ver cuando mos averamos al Museu de Bellas Artes d'Asturias, non podemos escaecer a una obra y a un autor que en sin dubies é una representación bien nidia de lo que foi y sigue siendo la sociedad asturiana más contemporánea. L'autor é un home que naciera en el año 1900 y que non muriera hasta 1990, con lo que vivió y supo retratar y tres lladanos lo que foi el siglo XX en Asturias, Paulino Vicente, y la obra en sin dubies de la so primera época, una de les más nomaes y significatives y una de les que al menos a mí más me presta, d'Andecha, una obra que asunta les sos característiques principales y los sos intereses a lo largo de toda la so trayectoria. Un de los géneros que más sedujo a Paulino Vicente fue el retrato, que representó más del 80% de la so producción pictórica. Concretamente, retratos como estos tres de los Güelos y el Nieto que vemos en este cuadro de Andecha, donde se retrata perfectamente las características raciales y culturales del nuestro pueblo, pero también la de otros muchos personajes anónimos como estos que hizo entre 1918 y 1928, o los de los sos familiares con gran expresividad y espontaneidad, o los retratos de encargo y los de la serie Españoles fuera de España, con los que retrató a Buñuel, Casals, Madariaga y Gerardo Diego entre los más nomaos. El paisaje rural o también urbano y otro de los temas más frecuentes que atopamos de avezu na obra del pintor y una de les sos temáticas preferidas, que a vegaes presenta como marco ambiental y otras como espacio psicológico, como asocede nesta de Andecha. Y además non podemos escaecenos de la pintura de costumes, otro de los temas preferidos por el pintor durante la primera época, entre el 18 y 1936, amuesando escenas de composición con delles figures entregaes a una tarea propia de Asturias que se desenvuelven en un auténtico paisaje asturiano y que además retraten nidiamente lo que era la sociedad asturiana de ese año 25 y lo que por desgracia en muchos casos sigue siendo una sociedad muy rural en la que se ven representados en la situación demográfica los más mozos y los más veteranos y los más viejos, echando en falta, en sin dubies, la presencia de los adultos que en el año 25 tenían de emigrar por necesidad a Madrid o a les Américas y que en el siglo XXI tienen de facelo también a Madrid, pero ahora a otras capitales de Europa como Londres, París, Bruselas o Dublín, para topar un trabajo a la altura de los sos estudios o la su especialización. En definitiva, una obra, un autor que después de casi que 100 años sigue siendo actualidad.